Bienvenidos a esta sesión de catalíticos. En este punto vamos a hablar sobre el Development Space with Enablers y JD, específicamente de estos dos estándares que muchas veces no queda claro cómo nosotros como ISEC podemos promover que sí sucedan y que estas cosas se lleven a cabo. Entonces, el primer punto es Development Spaces with Opportunity Providers. Aquí la pregunta que se le hace es al IPI si la fundación o colegio donde dio un espacio para alinear su job description con sus metas personales al principio y al final de la experiencia. Es decir, lo que yo estoy haciendo, lo que estoy haciendo en el día a día aquí, va alineado con mis metas personales. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué podemos hacer nosotros? Alinear con OP Takers desde la venta para que existan estos espacios y saber cuáles obviamente son las metas personales de los IP y en medida de lo posible presentar los perfiles a los OP Takers 1 o 2 semanas antes de su llegada. Aquí es súper importante que el estándar como tal dice que lo hagamos al principio y al final de la experiencia. Sin embargo, les voy a dar aquí unas cuantas recomendaciones más. El primer punto, alinear con OP Takers desde las ventas, estos espacios es desde nuestro discurso, nosotros mismos darles a entender que es también parte de la responsabilidad que exista esto, e incluso en los convenios se firma, en los convenios viene esta parte, pero también es nuestra responsabilidad explicarles qué es un LDM, qué es un LDA, cómo trabaja ISEC, cuáles son las 4 cualidades que nosotros desarrollamos, sí explicarles a los OP Takers. Nosotros hacemos estas 4 cosas que consideramos que debe tener un líder y la hacemos a través de estas sesiones de lead, a través de tenerlos en una experiencia retadora, en la experiencia multicultural, en lo que ellos vengan a hacer cosas que realmente impacten y además también alineando en que hay ciertos puntos específicos en cada una de las cualidades que ellos pueden desarrollar. Es decir, empoderar a otros, también comunicar efectivamente, etc. Si nosotros explicamos eso a los OP Takers, ellos creo que también van a tener un trabajo mucho más sencillo en saber qué cosas le pueden exigir y qué cosas pueden ellos aportar a cada una de las personas que llega con ellos. También es importante que en medida de lo posible presentemos los perfiles de los IPs que vienen y con esto me refiero también a presentarles los mismos resultados de LDA que han tenido los chicos, qué cosas ellos quieren desarrollar. El otro punto es haciendo un tracking de OP Takers. Realmente este tracking de OP Takers, ¿en qué consiste? En hacer nosotros puntos constantes a través de llamadas o visitas físicas con los OP Takers para saber si están o no sucediendo estos espacios y para nosotros promover también que sucedan. El que sí o sí tiene que pasar es el primer día, nosotros acompañando a los IPs, sentándonos, alineando estas expectativas. Como les digo, también tiene que existir el del último día, sin embargo yo recomiendo muchísimo que exista el de la mitad del proyecto. ¿Por qué? Porque en este punto los IPs puede que tengan mucho más claro cuáles son las cosas que ellos quieren desarrollar y también hay tiempo para corregir o mejorar ciertas cosas que los OP Takers puedan apoyarnos. Además de que esto va a servir también para que haya un tercer espacio que va a ser notorio para los IPs en que sí hubo estos espacios. El tercer punto es nosotros promover que exista una comunicación con OP Takers y con IPs. Es decir, nosotros hacernos cargos de que los IPs, si tienen algún tipo de disgusto, que sepamos que ellos no están teniendo su job description, todo esto, lo comuniquen a la persona indicada. Obviamente nosotros como ISEC también tenemos que hacernos responsables y nosotros tenemos el poder, digamos que a través de nuestros convenios, de exigirles estas cosas. Sin embargo, es importante que promovamos que exista esta comunicación también entre ellos. ¿Cuáles son las metas personales de IPs? ¿Cómo nosotros podemos saber esto? Pues es realmente haciendo un tracking de los IPs. Es nosotros pedir el personal goal setting a OGB, porque eso se hace antes de que lleguen y también nos puede servir mucho para que ese personal goal setting nosotros podamos presentarlo con los OP Takers y alinear desde un inicio estas cosas que ellos podrían querer desarrollar y por lo que vienen. Analizando los resultados de LDA, que los chicos sean conscientes de cuáles fueron sus resultados y cómo pueden ellos desarrollar ciertas cosas. Y obviamente esto se hace también preguntando en un IPS, cuáles son las metas que ellos tienen y a través de las sesiones de lead. Porque, como les menciono, puede ser que muchas veces los IPs vengan con una idea, con unas metas y que esas metas las puedan cumplir incluso dentro de las primeras semanas de la experiencia o que esas metas vayan cambiando semana con semana. Por lo tanto, también es importante que exista este punto en medio
donde si ellos están cambiando ciertas metas, los OP takers también sepan. Si ellos están cumpliendo ciertas metas, también lo sepan los OP takers. Si no sienten que están cumpliendo con esas metas, también lo sepan los OP takers. Y esto nosotros también lo podemos saber a través de las sesiones de lead que estamos promoviendo. Entonces, ya hablamos de que estos espacios que se deben de tener también dependen muchísimo de su job description. Como la misma pregunta lo dice, tu job description te está ayudando a desarrollarte personalmente. Entonces, aquí dice, la pregunta como tal, ¿realizaste el trabajo al que aplicaste? Si hubo cambios, se te informaron. Es decir, realmente si hubo un cambio, nosotros tenemos que asegurarnos de que los CPs saben de ese cambio. Si se hizo antes, hacerlo también en la plataforma ese cambio e informarles a ellos que hubo ese cambio. Si no fue antes, pero fue durante la experiencia, también es nuestra obligación que se les haga saber ese cambio y si se va a cambiar algún aspecto dentro de horas, JD, actividades, los CPs tienen que firmar una carta de que ellos están de acuerdo y están enterados que se hizo ese cambio. Otra de las maneras en las que nosotros podemos hacer es alineando el framework de nuestros proyectos con las fundaciones. Básicamente esto lo hacemos firmando nuestras JQs, porque ahí nosotros ponemos cuál es el objetivo del proyecto, cuáles son las actividades que ellos deberían de estar haciendo y obviamente tiene que calzar lo que ponemos en JQ con el framework de nuestros proyectos con lo que se pone en Expa. ¿Y cuándo es esto? Pues realmente durante todo el proyecto. Ahora, de manera más específica, alineando el framework significa realmente también desde el discurso de ventas nosotros hacerles saber a los OP takers qué es el framework, cuáles son las cosas que nosotros tenemos planteadas, con qué SDG trabajamos, realmente cuál es el objetivo, nosotros qué indicadores ponemos también en la plataforma de MOI, nosotros también tenemos que decir cuáles son las actividades esperadas y el tipo de actividades que los CPs podrán estar teniendo y obviamente saber que las JQs que estamos firmando sí corresponden a los frameworks. También en esta misma framework, en esta misma JQ, podemos nosotros encontrar las habilidades que ellos prefieren tener en los CPs y desde ahí nosotros también estamos mostrando qué tipo de cualidades van a tener sí o sí los CPs, también lo cual nos puede ayudar a que el development space sea mucho más claro para ellos. Y bueno, también debe existir una alineación con IPs. Explicamos de manera general cuál es el contexto de nuestros OP takers, de nuestras fundaciones, más o menos qué es lo que ellos hacen, explicar a qué actividades se refieren las que se pusieron en Expa. Es decir, si va a haber intercambio cultural, es algo que se pone mucho, como va a haber actividades de intercambio cultural. Bueno, ¿cuáles van a ser esas? Un Global Village, que se va a hacer ciertas actividades, las lead sessions, participar en otras actividades de ASEC. Bueno, ¿cuáles van a ser eso? Si ustedes quieren que participen en el C-Days, en stands, todo ese tipo de cosas es explicarles a los IPs qué son y obviamente revisar en el IPS cuál es su JD, qué son las cosas que ellos firmaron, qué cosas son las que vienen en Expa y ponerles los ejemplos de esas actividades que podrían estar ellos realizando. Tenemos que hacer un tracking tanto de OP takers como de IPs. Como les mencionaba, llamando semanalmente a los OP takers, preguntando también a los IPs cuáles son las actividades que ellos están realizando, si realmente están haciendo las actividades que a los OP takers nos dijeron que iban a hacer y las cuales están firmadas en una JQ. Y finalmente es nosotros presentándonos al menos un día completo durante la experiencia. Es decir, si el proyecto dura 6 semanas, al menos un día de todos esos 6 semanas tenemos que estar ahí, como IESEC. Realmente eso es hablar con las fundaciones, decirles como, mira, yo quiero asistir a tal proyecto y eso también nos va a ayudar para una parte de showcasing. Sin embargo, eso no es el objetivo de esta visita. El objetivo de esta visita es, uno, que los OP takers sepan que nosotros estamos ahí y dos, principalmente, asegurarnos de que todo lo que nosotros firmamos, todo lo que nos están diciendo los CPs que están haciendo, los OP takers nos están diciendo, sea lo que realmente está ocurriendo. Entonces, básicamente esos fueron los tips que les puedo dar. Son una cuestión de realmente estar súper presentes tanto con IPs como con OP takers para que realmente sientan el apoyo que nosotros podemos estar brindando y que además nosotros nos estemos asegurando de que estamos cumpliendo con las cosas y que obviamente tanto IPs como OP takers también están cumpliendo con su parte. Así que espero que les haya servido esta sesión de catalíticos.